La palabra para hoy es Juan capítulo 14, desde el versículo 15 hasta el 29, y el título de la prédica es Voy al Padre porque el Padre mayor es que yo. Vamos a leer todos. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, desde el versículo 15. Dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y dijo: El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Amén. Es que esta enseñanza, digámoslo así, esta palabra, deberíamos leerla desde el versículo 1, para no llenar la hoja, pero ustedes conocen muy bien que Jesús comenzó diciendo en el capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que está hablando Jesús en un momento que después de haber celebrado con ellos la cena, y ya sabe que él va a tener que ir a entregar su vida en sacrificio para la redención del mundo, para que conozcamos verdaderamente el amor de Dios como Padre, ¿sí? Entonces, esta prédica nosotros la podemos comprender si entendemos precisamente que Dios es Padre. Es que nosotros tenemos por tradición, por religión, por costumbre, por mito, por rito, rezar muchas veces Padre Nuestro. Y dice Padre Nuestro para cualquier cosa. Entonces el Padre Nuestro es como cuando uno muchas veces ustedes han tomado un caldo muy caliente y se quema la lengua y luego ya no siente nada. Entonces, no siento nada. El Padre Nuestro ha sido tan trillado, entre comillas, que ya no, en nuestra lengua no tiene verdaderamente el poder de la convicción dentro de nosotros que Dios es Padre. Es que Dios es Padre. Es que cuando Dios creó todas las cosas, no se manifestó como Padre. ¿Cómo dice Génesis? Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios, quiere decir Elohim, o sea, Dios que es manifestado como Elohim o el creador. Pero verdaderamente la Biblia, digamos, cuando se escribió, se le colocó el título de este libro que se llama Génesis. Génesis en el idioma hebreo quiere decir Bereshit. Bereshit quiere decir en el principio, o primicias. Primicias. ¿Qué quiere decir primicias? Que Dios, para darse a conocer, Él mismo hizo la primera ofrenda, digámoslo así. Él fue el primero que se dio para darnos a conocer algo. Si Él no se reduce, no sé si pueda entender esa palabra, reduce, a que siendo el ser igual a Dios, siendo Dios omnipotente,
que así lo conoció Abraham como el Dios omnipotente que creó los cielos y la tierra. Y que quiere decir también Elohim, el omnipotente, que pudo crear, que creó los cielos y la tierra y creó la vida. Al crear la vida, pues no está diciendo que Dios es el Padre, sino que es el creador omnipotente, que Él está donando, está ofrendando, está dando primicias. ¿Usted alguna vez ha dado una ofrenda de primicias? Las primicias quiere decir es los primeros frutos de algo que está mucho más grande más allá. Hay algo mucho más grande que la primicia. La primicia es solamente un poquito, como cuando usted coge una cosecha y recoge las primeras frutas, pero los árboles están llenos y cargados de frutas. Pero las primicias es lo primero. O sea que lo primero, lo más poquitico que nació de Jesús, que nosotros conocemos de Dios, si uno quiere tener una buena fe, una fe sólida, es que Él es creador. Es primicias, porque dijo, y creó Dios los cielos y la tierra, y luego la luz. Pero es que la luz, aunque la palabra luz quiere decir también como el que ilumina, y desde esa luz fue que se generó la vida, quiere decir que Dios, que tiene el poder y genera vida por medio de la luz, se redujo para que nosotros pudiéramos algún día llegar a contemplarlo, a verlo y a entenderlo y a conocerlo, verlo y entenderlo. A través de algún día se va a manifestar, no solamente como el que nos creó, sino como el Padre. Pero para llegar a comprender que es Padre, tenemos que entender las primicias, o sea, Bereshit, o sea, Génesis, o sea, el principio de la creación. Y entre toda la creación, entonces el primero que, digamos así, lo encontró, o a quien Dios constituyó Padre de esa fe, ¿a quién fue? Abraham. Abraham es a quien Dios llamó, y no fue Noé que le dijo, tú eres padre de la fe, ¿sí? No fue Moisés que le dijo, tú eres padre de la fe, sino ese que obedeció por primera vez: sal de tu tierra y de tu parentela, porque tú eres el que me conoces como el Dios omnipotente, el que creó todas las cosas, de quien emana la vida. Pero él no era conocido como el Eterno, como Yud, Hei, Bab, Hei, que son las 4 letras del tetragrama, que quiere decir el nombre de Dios, ¿sí? El nombre de Dios. Así que nosotros digamos que si Dios destiló vida, entonces digámoslo de esa manera, destiló vida fue haciendo la creación. Y a partir de la creación creó a los seres humanos, y luego le dijo al primer hombre que coma de todos los árboles, pero no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, para que no muera. Para que no muera, es decir, para que no experimente separarse, o que nunca de pronto llegue a encontrar a tu creador, que como mínimo debe conocerme como el omnipotente, que es Elohim, el creador, que aunque es lo básico y lo mínimo que se conoce de Dios. Pero un día, con esas primicias, Abraham entendió, y él decía que yo soy padre de multitud, y dijo, no se llamará más tu nombre Abraham. Ya lo hemos hecho otra prédica, o sea que no voy a ir hasta la Biblia para no gastar más tiempo de la prédica, sino que ya con este principio que Dios tomó la fe de Abraham, dijo, sal de tu tierra y tu parentela, y ya no serás tú padre de un enaltecido, ¿sí? Sino que se llamará Abraham, porque quiere decir padre de multitudes. Y a partir de Abraham, Dios hizo nacer un pueblo. Cuando ya el hombre no tenía ni siquiera capacidad de tener hijos, le concedió tener un hijo, y no por los deseos de la carne, sino por la promesa que Dios le ha dado. Es que Dios le prometió, vas a tener un hijo. Pero ¿quién va a ser mi heredero? ¿Qué heredero? A veces uno pensará que heredero es solamente el que hereda todas las cosas que tiene de posesiones. Eso no es. ¿Qué quiere decir padre y qué quiere decir hijo, para que podamos entender que Jesús está diciendo, voy al Padre porque el Padre mayor es que yo? Si no entendemos el principio por el cual Abraham también entendió, Isaac entendió, Jacob entendió que el Padre Abraham. ¿Por qué? Porque así decía Jacob: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, ¿sí? Y Abraham, siendo padre de muchedumbre, dijo, pero ¿qué voy a heredar yo? Si padre verdaderamente, lo que significa padre verdaderamente es el que es fuente de la vida. Entonces, ¿qué heredaría una persona? La vida. A ver, yo hago una pregunta. Usted está aquí sentado frente a una pantalla, frente al Señor, pero si usted está viviendo en este momento, es porque tiene un padre. No sé si está muerto, no sé si está vivo, no sé si fue buen papá, si fue mal papá. No, yo quiero que entienda es que cuando él dice el Padre, no es que Jesús esté ignorando la madre. Entienda que es que Jesús, Dios, tiene, como Él es uno, no necesita que tenga mamá y que tenga papá, ¿sí? Somos nosotros los que necesitamos experimentar mamá y papá separados, para que comprendamos que cuando son uno, es la deidad.
que a veces también concibe o recibe y también da. Dios dio la creación como una primicia cuando era solamente uno, y de ahí nacieron los hombres. Dios dio, ofrendó, dio, ¿sí? Y la humanidad y nosotros recibimos haciendo la parte de mujer, digámoslo así. La humanidad debe concebir o aceptar: yo soy criatura de Dios, y todo lo que creó es para que nosotros, entre comillas, lo disfrutemos y lo tengamos. Está bien, sí, pero también Dios tiene la parte femenina, entre comillas, que Él también recibe. En este momento, cuando estamos rindiendo el culto, ¿qué está haciendo? La parte femenina está recibiendo o aceptando, digamos, de Dios, porque Dios también quiere aceptar o recibir de nosotros, o que nosotros devolvamos hacia Él su gloria, y que nosotros estemos aceptando. Entonces Dios se regocijará porque nosotros estamos rindiendo un culto verdadero y espiritual, que Él acepte, ¿me comprenden? Que Él considera: esto sí, Él puede recibir, sí, Él recibe su ofrenda, Él recibe. Entonces, digámoslo, hablando como hombre y mujer, el hombre es el que engendra a la mujer y la mujer es la que concibe. Pero cuando son uno, es para mostrar lo que es Dios verdaderamente. Dios dio la creación. Dios quiere que nosotros aceptemos que Él es el creador, y creyendo que es el Dios omnipotente, encontró a uno que es padre de la fe, que dijo: usted no es un idólatra. ¿Por qué le dijo Dios a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela? Porque sabía que el resto del mundo era idólatra, que no conocían, no tenía esa elevación. Era padre elevado porque tenía mucha sabiduría, pero como tiene ese padre elevado, dijo: no, sea humilde, y usted más bien sea padre de multitudes que tienen su fe. Y esa fe, ¿quién la heredó? Isaac. Isaac es el que sabe que cuando Dios le dijo: ven, entrégame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo, tu único, a quien amas, ve y sacrifícamelo en el monte que yo te diré. No era un bebé, Isaac no era un bebé, pero Abraham sabía que yo tengo que dar un hijo para que sea ese hijo. Cuando uno dice, bueno, ¿qué quiere decir hijo? La palabra hijo, ¿qué querría decir? Si digamos el padre, si decir padre o Abba, ¿cierto? Cuando dice Abba, quiere decir el que es fuente de la vida. Isaac ve que Abraham es fuente de la vida. Sabe que yo siempre, que mi esposa ha escuchado muchas veces, y de pronto mis hijas han escuchado, que siempre cuando salgo oro, estoy diciendo: ayúdame para que mi familia sea fuente de la bendición, fuente de la vida, siempre. Y el Señor me alegra mucho que escucho mi oración cuando estoy viendo que mi propia familia comienza a ser fuente de esa vida y fuente de esa bendición. Yo por dentro siento una felicidad muy llena, porque cuando uno es tan solitario, a veces uno hasta se desespera, porque si de pronto las mismas esposas, los mismos hijos no lo entendieran, aunque sí lo han entendido, pues yo comprendo la dificultad que cada uno tiene que algún día aceptarlo, no por tradición ni por costumbre, sino porque yo mismo tengo que dar cuenta algún día al Señor de lo que Él hizo para mí y por mí. Así no está mi papá, así no está mi mamá, así no están mis hermanos, así debe ser en su hogar. Así que cuando Dios tomó a Abraham para sí, lo tomó porque tiene una fe, y Isaac tiene que imitar la fe del papá. Entonces, ¿qué querría decir hijo? Hijo quiere decir portador de la voluntad, o sea, que conoce la voluntad de ese papá y la hace. ¿Y cómo lo manifestó? Pues cuando fue a sacrificarlo, Isaac, que sabe que el padre es fuente de la vida y que Dios le prometió que de tu simiente vendrá, no le impidió ni: pero papá, pero ¿cómo es posible? Se supone que a mí me vas a dar, yo soy tu imagen, yo conozco. Precisamente es el reto, entre comillas, que Isaac tiene una fe mucho más elevada que la de Abraham, porque él mismo es el que sabe que está haciendo una ofrenda. Él está haciendo ofrenda, él está haciendo la ofrenda para que Dios pueda en su padre ser el padre de multitudes. Y si eso le sirve de ofrenda, ¿acaso Isaac se negó? Todo lo contrario, permitió que le amarraran las manos, cargó la leña, ¿sí? Y fue, ¿por qué? Porque él tenía que obedecer al padre. Él no puede deshonrar, porque el hijo es la imagen que muestra verdaderamente, que entiende la voluntad de él, y no solamente la voluntad, sino que construye en sí, o ayuda a construir el nombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir construir el nombre? Que los atributos de Dios son muchos. Nadie conoce a Dios, ¿cierto? Nadie lo ha visto. Entonces, ¿cómo lo conocemos? A través de los atributos de Dios, comenzando que Él es creador. Si nosotros creemos que Dios es creador, ¿usted por qué está aquí? Porque Dios le permitió que un padre lo engendrara a usted. Y puede que sea lo que sea, finalmente su papá es el que originó su vida.
La mamá es la que prestó el óvulo para que entre los millones de espermas que da el papá, uno de ellos, el que corre y el que entre, el que triunfa, es el que fecunda, entra, y luego él, que nace, debe conocer y comenzar a imitar al padre. Imitarlo, emularlo, o sea, entender la voluntad del padre y obedecerlo. Eso desde el punto de vista de la verdad y espiritual, que es la relación entre el Padre Dios y su Hijo. Por eso digo, si nosotros no entendemos que Dios es Padre y es Padre de Jesucristo, nunca entenderemos las palabras de Cristo como Hijo. ¿Sí? Porque nosotros no las entendemos. Porque uno no entiende, y claro, con las películas que hay de Netflix y toda la cuestión que han hecho acerca del sacrificio de Abraham por su hijo, pues no, ¿por qué? No, Señor, y va y lo entrega sin querer. Todo lo contrario. Es todo lo contrario. El ángel tuvo que llamar 2 veces a Abraham, Abraham, porque no cogió la mano y ya le iba a hacer el sacrificio. ¿Por qué? Porque él cree que es el Dios omnipotente, que si me dio este hijo cuando me estoy muriendo, él mismo hará otra cosa. Y el mismo hijo que tiene ya, comprende la fe de Abraham, no impide, sino que sabe que él va a hacer sacrificio para la descendencia. Por eso Jacob está diciendo: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso es que ellos llaman a Dios Padre, porque a partir del deseo de Dios de sacar a esta gente de la idolatría, sacó un pueblo y nació ese pueblo. Por eso decíamos la semana pasada que Dios hizo que tenía que nacer de nuevo. Le dijo a Nicodemo: tiene que nacer de nuevo. Pero ellos no entendían que así como nació una vez, tiene que volver a nacer. Pero fíjense, en Génesis, cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y el hombre murió. Si ese hombre murió, que es Adán, entonces le está diciendo que usted tiene que nacer de nuevo. ¿A quién se lo está diciendo? A Adán. Usted, Nicodemo, que conoce el pensamiento de Dios, qué es nacer de nuevo y qué es tener una nueva vida, usted debe saber, porque usted es maestro de Israel. Tiene que nacer del agua y del espíritu. Entonces, nacer del agua y del espíritu los constituía a ellos. Nacer de Abraham los constituía como que tienen fe. La fe de Abraham, que cuando está construyendo el nombre, la primera forma de armar el nombre de Dios, que tiene muchas aristas, podríamos decirlo así, porque cuando ya Moisés le dijo que tú, ¿cuál es tu nombre? Le dijo: yo soy el que soy, o sea, yo soy Yud Vav Hei. Quiere decir, yo soy el Eterno. Otra pieza para poder ir como cuadrando todas las piezas para construcción de ese nombre. El nombre, que sobre todo nombre, no es solamente decirle Dios, Dios. Dios es una forma del griego de decir como teos, porque los griegos le decían teos, o le está diciendo: vamos a estudiar teología, estudiar de Dios, pero es una forma griega, pero no quiere decir nada. Dios es solamente cualquier Dios o espíritu. Pero nosotros debemos entender un poquito más por qué Abraham no es que le llamara a Dios, sino que le llamaba el omnipotente. Y luego más adelante le decía Adonai, porque cuando se apareció, entonces había uno que era Jehová y 2 ángeles aparecieron con el ángel de Dios. Entonces decía: ahí él es mis señores, mi señor o mis señores, porque el ángel de Jehová se presentó ante Abraham y le entendieron también: ay, él no solamente es un señor y también señores, pero hay uno que es señor sobre los señores, que era el ángel sobre el cual tenía la facultad de llamarse Yud Hei Vav Hei, como un eterno, como un ángel. Y Abraham se arrodilló ante ese ángel y confesó que tú eres mi señor. Entonces todos que tienen esa fe de ese pueblo se arrodillan ante los ángeles, creyendo que ese a quien Dios luego envió por mano de Moisés, por mano del ángel, les envió la ley. Y recibieron la ley cuando Dios le prometió ahora que tus simientes serán y van a estar habitando en tierra ajena, pero yo los sacaré con gran poder. ¿Entienden esa historia tan bonita? Es que es bella, esa historia de ellos es muy bella. ¿Cómo es que nació un pueblo de un viejito que ya no tenía ni deseo ni placer, sino que lo hizo por la promesa? Y que Abraham le creyó, el hijo le creyó y se entregó en sacrificio para que pudiera el padre tener herencia, tener hijos. Entonces, no, si yo tengo que sacrificarme para que nazcan los hijos que según la voluntad, listo, se entregó. No, entonces ya Dios le dijo: no haga eso, sino yo voy a proveer un cordero para que reemplace el sacrificio, pero el pueblo va porque va. Pero van a estar cautivos durante 400 años. Ellos van a salir de allá con mucha riqueza. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo los tomaré como si fueran hijos míos y yo seré como su padre.
Entonces ellos, confiados con todo esto, recibieron la ley, aceptaron los mandamientos de vida, la Torá, que quiere decir lecciones de vida. ¿Cómo llevar la vida? Hasta hoy en día están diciendo la vida, sí, la vida. Es que nosotros tenemos que ser buenos, justos, santos. Pero eso les olvidó algo muy grande, que Dios es el que salva, que Dios es el que da fuente de la vida. Entonces vivir únicamente tratando de ser justos, buenos y santos en este mundo, según la ley que Dios le dio a Moisés, pues no está mal, pero no tiene vida eterna. Por eso Jesús, cuando se manifestó, le dijo: vosotros sois sepulcros blanqueados. A los fariseos están tratando de cumplir la ley y no quieren evidenciar lo que hay dentro de ustedes. No llamen a padre Abraham. Abraham le dijo Juan el Bautista: no, Abraham puede levantar hijos aún de estas piedras. No piensen que por ser hijos de Abraham, entonces ya son herederos de todo. No. Ustedes también tienen que arrepentirse, porque ustedes necesitan un Salvador. ¿Qué es lo que comenzó Dios a construir cuando les dio el tabernáculo? Les dio otra forma de cómo construir todos los atributos de Dios en ese templo. Que Él es el que es el sacrificio, que Él es el cordero, que Él es el que sirve, que Él es la luz. Todo lo que hay en el tabernáculo. Por eso les hablaba esta semana antepasada acerca de Dios, a quien considera rico. Pues imagínate, pues si Jesús mismo en Isaías 53 termina diciendo: y oró por los transgresores, y fue enterrado con los que habían en medio de toda la gente, pero Dios lo resucitó de los muertos. Porque cuando Dios dijo que tú eres mi hijo amado, en que tengo complacencia, se escuchó la complacencia de Dios, que es su hijo, no el resto. Entonces yo le pregunto: ¿cuál es la complacencia del Eterno, del Señor de señores, del Rey del universo, del constructor del universo, para que nosotros construyamos un hombre? Pues precisamente el Eterno, el que da vida eterna, el que construyó todo. Pero este mundo no lo hizo eterno. ¿Por qué no lo hizo eterno? Porque hay un lugar eterno que está esperando a todas las personas que, cuando desaparecen de este mundo, uno dice: ¿y para dónde cogió? ¿Dónde? No, para el cielo, ¿cierto? Usted no iba a un entierro, ay, tan bueno. ¿Pues dónde está? En el cielo. No, el hombre pues sí hizo cosas malas, pero tampoco fue tan mal. Él debe estar en el cielo. ¿Qué decían los hebreos cuando muere una persona? Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Vamos a leerlo. Muy bien, Silvia. Al seno de Abraham. Había, capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también en medio uno llamado Lázaro, un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió también el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham. ¿Cómo? No está diciendo Padre Dios, sino: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Sí? Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que tú recibiste bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni los de allá pasar acá. Entonces dijo: Te ruego pues, Padre, para que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere entre ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, el Lázaro, ¿no? Vayan, mande a Lázaro para que se arrepientan. Seguro que si usted resucita a este Lázaro, seguro que él puede ir allá. Y decirle a mis hermanos que por favor crean mejor en lo que pensaba, crean en el pensamiento de Lázaro, no en el mío, en el del mendigo. Entonces le dijo, más Abraham le dijo: Si no oyeron a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante entre los muertos. Qué cosa más dura de corazón. Si Jesús se levantó de los muertos, no, él sabe, Dios va a levantar de los muertos, ni así van a creer.
porque no entienden qué es salvación. Lo que le estaba diciendo este rico es que envía a Lázaro porque él tenía puesta su confianza, que como tenía plata y como le iba muy bien, ¿se acuerdan la prédica? Dios a quien considera rico. Por eso estoy diciendo que los que hacen la oración de representación, Dios considera rico. Fíjese que le decían, vaya y dígale, vaya y hable, vaya y ore, vaya e interceda. ¿Usted qué tiene? ¿Él qué puede? ¿Sí? Yo pensé que era rico. No, este mendigo es más rico que usted. No, ay, Señor, yo ahora que entiendo que él es más rico, por favor, dígale que vaya y testifique. Allá tienen a Moisés y a los profetas. Si no le creen a Moisés y a los profetas, aunque se levante alguien entre los muertos, no van a creer. ¡Qué cosa de corazón tan duro! Es que nosotros no entendemos que cuando Jesús dijo esta parábola está hablando del Padre, porque ya nadie podía llamar a nadie Padre en la tierra. Quiere decir, ya nadie de los que moriría al seno de Abraham. Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿No era un choque? Para ellos no sería un choque decir que en la casa de mi padre, ellos dirán, pero la casa de mi padre luego no es la casa de Abraham, luego no es el seno de Abraham. No. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepara el lugar, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo. O sea que está haciendo la voz como de el Lázaro, el Lázaro, ¿sí? Él sí pudo salir de la muerte, él sí pudo venir y decirnos, oiga, en la casa de mi padre hay muchas moradas, voy a preparar lugar para ustedes. Él es el que está testificando la verdad. Jesús mismo, Yeshua, salvación. Yeshua quiere decir salvación. Hay muchos que de pronto pensarán, ay, no, es que este se volvió mesiánico. No, es que estoy aprendiendo mucho más, y entre más aprendo, más lejos me entiendo, me alejo más de la religión, me alejo más de la tradición y comienzo a tener una fe más viva, creyendo y construyendo el nombre. Porque si soy hijo de Dios, tal como Jesucristo es el que construye el nombre de Dios, entonces si no entendemos eso que Él está construyendo, no entenderíamos por qué dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque Jesucristo concluyó la etapa de mostrar a Dios como Padre. Toda la plenitud, todo lo que Él hizo, Él es el Mesías, Él es el Salvador. Él es el proveedor, Él es el que envía, Él es la puerta, Él es la luz, Él es el pastor, Él, todo lo que construye el nombre de un Padre, que salva, que es salvación. Todo es el Hijo, lo que está haciendo es honrando, glorificando el nombre del Eterno, que Dios se lo puso a Él mismo. Vaya usted en mi nombre, que es salvación, para que se manifieste su brazo sobre la humanidad. Brazo, su ayuda. Por eso dice que maldito el hombre que confía en el hombre, porque en ningún otro hay salvación. Así dice Hechos, porque no hay nombre dado a los hombres en el cual pueda haber salvación. Otros llamarán que yo soy el Mesías, yo soy. No, usted es un hombre y usted no puede salvar a nadie. El que conoce la voluntad de Dios, el que construyó el nombre del Padre, el que entiende al Padre, que conoce su voluntad, entiende que Él es fuente de la vida. El Hijo es el que dice, voy al Padre porque el Padre es mayor que yo. No es que Él es fuente de la vida. ¿Acaso no se dan cuenta desde la creación que Él creó la vida? ¿Cómo no van a pensar que si ustedes murieron por desobediencia, entonces Dios quiere ahora diga que puedan en mí encontrar la vida? Miren, cuando nosotros, yo a veces pienso, ¿no?, en la gente que ayer me llamó esta semana un cliente a comprarme cacao. Entonces me dijo, ¿ese cacao es vegano? Y yo no sabía qué decirle. Entonces yo le dije, pues, ¿qué es vegano? No, que no tenga nada animal. Le dije, no, pues que es cacao. No, pero tiene, no, le dije, no, es cacao. ¿Pero qué tiene que ser el vegano? No, que solamente pueda comer, o sea, el cacao es pero es un árbol, ¿cierto? Entonces, no, es que los veganos no quieren comer animalitos. Si comen animales, se cayó la señal, creo, o a mí se me cayó. Hace rato se cayó. Yo creo. Sí, porque no había sido 4 personas. Mira. Pendiente. Entonces, ¿dónde iba? De los veganos. Ay, voy a esperar. Creo que se había salido. Voy a esperar si alcanzan a. Todavía que están pendientes. Está aquí. Está mal, Juliana. Volvió a caerse. ¿Tienes los 2 datos? Ah, ya, ok. Bien, por favor escríbanme si se perdieron de algo. Sí, Juliana va a estar aquí pendiente para yo continuar con la prédica, no dejar caer la inspiración. Bien, entonces, cuando un vegano me dice a mí que yo no puedo comer nada que sea animal, es que es un ser vivo. Ah, y entonces los árboles de cacao, ¿están muertos? ¿Son piedra? Es que hay reino mineral,
reino vegetal, reino animal. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿de qué se alimenta el reino vegetal? De la tierra, de los minerales. Ay, sí que se cayó, bueno. Cortaron el culto. Bueno, solamente 2 minutos. Ya está, ok. No sé por qué se cayó. Por datos, no sé. Bueno, voy a recuperar, por favor, para los que están allí, que estaba hablando que Dios hizo que nosotros entendiéramos. Bueno, creo que escucharon Lázaro. ¿Escucharon? Por favor, escríbame si escucharon hasta donde Lázaro, para poder reanudar, para que puedan comprender. Entonces, cuando Dios le dijo que a Lázaro, que él es el padre, todo el mundo iba al seno de Abraham. Si iba al seno de Abraham, quiere decir que Abraham es el padre que los fundó con la forma de pensar que es el Dios omnipotente, pero que un hijo verdaderamente lo que tiene que hacer es que manifiesta la voluntad de Dios, que entiende el pensamiento de Dios, tal como Isaac entendía el pensamiento del padre Abraham. Y que Jacob también entiende el pensamiento del padre Abraham, Isaac y Jacob, que de él va a salir una nación nueva, que es un pueblo que nació estando en Egipto, que nació cuando atravesaron el agua, y cuando el agua que los servía, que era Cristo, que era la roca que los seguía, ellos vivían en el desierto porque Dios estaba con ellos, pero se estaba apenas construyendo en nombre de Dios a través de todas las experiencias que ellos traían. Mire, voy a añadir un poquito acerca de esto. De todas las cosas que ellos les pasaron, eso fue muy bueno. ¿Por qué? Porque cuando Dios dio por primera vez la ley, que Moisés subió al monte y se la dio, y cuando ellos bajaron ya habían hecho el becerro de oro, Moisés mismo se entendió, no, ellos no pueden entender eso, ellos no van a entender esto, ellos no van a comprender tu nombre, ni van a comprender todo, si yo les hablo no van a comprenderlo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hagan un tabernáculo y habitar en medio de ustedes. ¿Sí? Y les dio la ley expresada en 10 mandamientos, redujo la capacidad de comprensión del hombre dándole la ley, ordenada por medio de ángeles. ¿Sí? Por eso la ley no es que salve, sino que la ley es una forma de nosotros comprender cómo tenemos fe y confianza en el servicio de la ofrenda de Dios por nosotros, que es su propio Hijo. Primera ofrenda fue la creación, segunda ofrenda, darnos vida, tercera ofrenda, darnos vida a través de su Hijo. O sea, si Dios no nos da a nosotros y nosotros no recibimos, no hay vida. Entonces, el Hijo entiende al Padre, ¿cierto? Y el Padre entiende al Hijo. Mire Juan capítulo 5. Vamos primero a Juan capítulo 5. Y luego sí les voy a decir lo de comer. Juan capítulo 5, versículo 19. Acuérdense que Jesús fue y sanó un paralítico, ¿sí? Entonces le dijeron que por qué hacía esto los sábados y que por qué lo hacía. Pero como el Hijo está construyendo, ¿cómo decir construir? Está dando a conocer, está revelando el nombre del Padre, que no lo conocemos. Cuando digo construir, estoy diciendo que cada vez se entiende un poco mejor de acuerdo a lo que yo hablo, digo, y todas las experiencias que ustedes han tenido. Ustedes van construyendo una imagen del Dios invisible a través del nombre que va a ser revelado por mí, ¿sí? Entonces dijo en el capítulo 5 de Juan, versículo 19, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Yeshua, el salvación, él entiende, el Padre me puso a mí salvación. ¿Y cómo hago yo para emular ese nombre? Pues tengo que manifestar el brazo de Dios sobre esta humanidad. Tengo que manifestar que es Dios Padre, que ya no llamen Padre nuestro nadie más aquí en la tierra, porque hay uno que es Padre, que es mi Padre, que es la máxima revelación de Dios para la humanidad, para que lleguen a ser hechos a la imagen y semejanza de su Hijo. Pero no podemos llamar a Dios Padre si no vimos cómo fue que Dios construyó todo a través del tabernáculo, que yo les dije. Entonces Dios, cuando les dio la ley, dijo: no, estos no van a entender, hagan un tabernáculo y yo habitaré en medio de ustedes y yo estaré con ustedes. Pero Jesús en el capítulo 5 está diciendo, mire, en el capítulo 14, que es el que estábamos leyendo, por eso hay que leerlo completo, que en la casa de mi Padre hay muchas moradas, ¿cierto? Entonces dijo, versículo 25, os he dicho a vosotros, perdón un momentico,
Versículo 15, 14, 15, Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, una salvación. Uno que sea salvación tuya, pero para siempre. No que me están viendo a mí como el salvación, en quien ustedes van a encontrar salvación y vida, luz y todas las emanaciones divinas del nombre de Dios, sino que puedan entender que eso va a ser eterno, que es Padre de la vida, es Padre eterno, que tiene toda esa plenitud que estaba concentrada como una reducción en Cristo. Yo decía, por eso les digo, cuando dice, oiga, pero usted no puede pensar que usted es vegano o no es vegano. Ahí fue donde se cortó. Vegano es el que no come cositas de animal, que porque está, ay no, ¿cómo va a matar usted ni comerse un pollo? No, quitarle la vida a un pollo. Yo, ¿por qué le quita la vida a una lechuga? ¿Acaso la lechuga no es un ser vivo? ¿Ustedes creen que las plantas no tienen persuasión también? Mire que muchas personas que le hablan a las plantas y se ponen más lindas, y les cortan y muchas lloran. Y también se conoce que hay sabiduría en todo esto, como entre los árboles y todos ellos hasta aplauden y tienen conciencia vegetal. Y también los animales tienen conciencia animal. Mira, cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios creó todo, creó el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal, ¿cierto? Así dice, ¿cierto? Así comenzó. Primero el mineral y separó los cielos y la tierra, y luego hizo a partir de ahí salir los animalitos, pues los vegetal, y luego los animales, creó al hombre, y después del hombre le sopló aliento de vida. Fíjate cómo va él mismo haciendo, cómo los reinos se van sirviendo unos a los otros. Lo que nos dio es para que todos lo disfrutemos, para que todo, o sea, usted no destruya un árbol si no necesita, no coma un animal si no lo necesita, y si lo va a hacer, hágalo teniendo misericordia, no lo haga sufrir, pero usted necesita comer. ¿Por qué? Porque el reino mineral el reino natural, que es la naturaleza, vive del mineral, que es lo más bajo, digámoslo así. Y luego de ahí, el animal se come el vegetal. Es decir, que por el mineral, el vegetal se eleva. ¿Sí o no? Bueno, el vegetal se eleva porque se lo come un animal, en orden, ¿no? Y los hombres lo elevan porque se alimentan del animal. ¿Sí? ¿Y cómo nos elevamos nosotros? Comiendo la carne y la sangre de Cristo. ¿Entienden? Porque nosotros necesitamos entender esto para poder entender que Dios es Padre y que Él también va a concebirnos a nosotros como hijos. Ahora, una cosa, escuche muy bien, una cosa es cuando usted, Juli, mírame porque me parece que se bloquea, o está mirando. Ok, una cosa es que nosotros, digamos que entendemos que uno concibe cuando el hombre engendra, ¿cierto? Escuche bien. La mujer tiene un hijo porque el papá engendra y la mamá recibe, acepta, y entonces va a venir a dar a luz hijos de ese hombre. Entonces el hombre es el que decide inclusive el sexo. Hay muchos hombres que matan a la mujer y les dejan porque, ¿usted por qué me dio otra vez a otra mujer? La mujer, si hubiera sabido antes, pues tonto, usted es el que lo hizo, usted es el que decidió, ¿para qué me echa a mí la culpa? ¿Acaso yo soy el que estoy diciendo si es X o Y? Usted es el que está diciendo qué va a hacer. Por eso uno ama a los hijos que vienen, porque fui yo el que decidí. Bueno, si ya Dios le escuchó la hora, ay Señor, dame un hijo, pues, y si le respondió, pues dele gracias. Pero yo en mi caso siempre oré para que me diera luego hijas, y entonces siempre estuve muy agradecidas y se los ofrecí. Señor, tú me diste hijas, yo te pedí hijas, te las entrego, para que también sea algún día fuente de la bendición y fuente de la vida. Entonces, porque yo sé que Él es la fuente de la vida, pero también uno dice, ay, tan chévere que mis hijas me quieran, me amen, ¿no? Ahora, Dios tiene a la criatura. No estará esperando que también diga, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que amarás. El resultado de haber construido el nombre de Dios como salvación es que usted pueda llegar a amarlo en verdad. Él quiere que lo amen. Él quiere recibir amor. ¿Acaso no piensa que Dios quiere que lo amen? No está diciendo amar, pero el mandamiento amarás a Dios no es un mandamiento, sino el resultado de haber conocido su nombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, Dios dio su primicia. Dios hizo esto y nos dio a su Hijo para que tengamos su vida, para que creamos en su nombre. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Que de tal manera nosotros también lo amemos, que tengamos una fe mucho más grande y podamos llamar a Dios Padre. Entonces, nosotros en este mundo estamos viendo como inverso. ¿Cómo es esto inverso? Inverso quiere decir es que para engendrar un hijo, el hombre tiene que tener la relación con la mujer. En cambio, para gestarse un hijo de Dios, el hombre tiene que entrar
en Jesucristo. Entrar en el Padre. ¿Me comprenden? Estamos viendo inverso. Inverso. Ayer aprendí una palabra. Haga un baño María inverso. Baño María inverso. El baño María es caliente, pero hágalo inverso. ¿Qué quiere decir? Pues frío. Entonces nosotros estamos en un mundo inverso, entre comillas. Estamos viviendo en un mundo de la carne y hay un inverso que es el mundo espiritual. Queremos vivir por los deseos de la carne y resulta que Dios quiere que vivamos por el deseo del espíritu. Están invertidas las cosas, pero el diablo, que es astuto, entendió eso y se aprovechó para esclavizar a la humanidad y que no encuentren la vida eterna. Entonces Dios tomó como ejemplo a Abraham para que llamen a él Padre, que tiene ese descubrimiento, ¿no? Esa revelación del Dios omnipotente, que tiene la potestad inclusive de dar un hijo sin intervención humana. Entonces a Dios se le dificultaría que su hijo, el verbo, naciera en el vientre de una mujer que sea virgen. Para Dios no hay nada imposible, pero ellos no creen. Ellos no creen que el hijo, que haya nacido en este mundo un hijo de Dios, sino que ellos creen que todos son hijos de Dios. Y nosotros, de que nacemos, que decimos: ay, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Repítalo 20 veces: Padre nuestro que estás en el cielo. Y luego añade: Santa María Madre. Eso es religión, es tradición, eso no es una experiencia. La experiencia nuestra es reconocer que estábamos muertos, no teníamos esperanza, no teníamos nada. Las personas que morían no saben ni siquiera para dónde se iba. Otro día, pues, que se va para el infierno. Otro: no, él debe estar en el cielo. Y los hebreos decían: él debe estar en el seno de Abraham. Y Jesús le dijo: no, no es en el seno de Abraham. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Entienda, en la casa de mi padre hay moradas, porque no van a ir de aquí en adelante al seno de Abraham, sino que van a ir a la casa del Padre. Pero para ir a la casa del Padre, yo tengo que irme. Si ustedes me aman, porque la condición es, comienza diciendo así, ¿sí o no? Miren lo que dice capítulo 14, versículo 15. Si me aman, guardan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Eso es si me aman. O sea, si ya hay el resultado de amarás a Dios. ¿Me comprenden? Porque, vuelvo y digo, la ley no está mandando, obligando a que ame. ¿A quién le gusta hacer? Yo no quisiera hacer que mis hijas me amen obligadamente. Yo no quiero. O sea, a veces uno se saca la piedra con los hijos y tiene problemas con hijos. ¿Por qué no? ¿Acaso usted no? Sí. Ay, por favor, a mí que me diga el padre, ni que diga la madre, ni que 8 cuartos. A mí solamente reconozcanme, honre. O sea, respétenme como papá, digámoslo así. O sea, ámenme. ¿Cierto? Porque hay una, ¿cómo se dice? Dios está tomando al papá y a la mamá en una pareja como unas personas con las que yo puedo trabajar. ¿Cómo se diría eso? No modelo, sino que yo quiero que usted sea para mí. ¿Cómo se le dice a esto? Como cómplice. Dios quiere un cómplice. ¿Cuál es el cómplice? Pues el cómplice es el padre y la madre, para que entiendan que nosotros llegamos a ser hijos. Por eso el primer mandamiento después de Dios es que honre a su padre y a su madre. Porque si honra al padre y a la madre que ve, también va a poder honrar al padre y al padre que no ve. Y anhelará también ese día de poder llamar a Dios Padre. Ahí hay otra extensión. Entonces, nosotros no nos preocupemos si estamos llamando de una manera o de otra manera en este momento a nuestra salvación. Lo importante, se los digo de todo mi corazón, yo sé que Jesús para muchos no significa nada sino el que está en el pesebre o el de ojos verdes, y por eso tenemos que salirnos de esa idolatría tal como lo hizo Abraham. ¿Me comprenden? Piense, si algún día usted está viendo Jesús por tradición, a veces ni siquiera dicen Jesús, a veces solamente dicen Dios. Dios es lo que creían todos los cananeos. Dios es todos los que creían en alguien diferente al que creía Abraham, que era el Dios omnipotente. Entonces, en vez de decir Dios, diga el omnipotente y tengan la fe de Abraham. ¿Me comprenden? O digan el eterno, porque así se reveló Dios a Moisés: yo soy Yud, He, Bab, He, yo soy eterno. Entonces, cuando Jesús está diciendo voy a mi Padre, está diciendo ¿a dónde voy a ir? Al eterno, porque Él es el eterno, sino que lo llama Padre. Padre porque Él conoce la voluntad y está dispuesto a obedecerle hasta la muerte, como lo hizo Isaac, que entendió lo que estaban haciendo. ¿Comprenden? Y que de allí, en ese sacrificio, iban a nacer los hijos de Dios, como una promesa para la humanidad. Así como Dios le prometió a Abraham que serían muchos, Dios está prometiendo que en tus simientes serán muchos. Entonces, así como Isaac entendió y se ofreció como sacrificio por los hermanos para que naciera ese pueblo, y Dios lo tomó para sí, ya Isaac no es el hijo de Isaac. Isaac no es el hijo de Abraham, porque lo sacrificó ese día. Ese día Abraham dice:
Ya su vida no le pertenece, ya su vida le pertenece a Dios, al Eterno. E Isaac vive con ese pensamiento que yo debí haber muerto. Un día que yo iba caminando por el parque, llegó a mí un pensamiento, Juliana, que de pronto yo, oiga, si de pronto yo muriera ahorita, y me dio una cosa como en el pecho, que yo le dije, Señor, yo te ofrezco mi vida, pero no me la quites, yo te la ofrezco. Y porque yo tengo esposa, no las quiero dejar todavía con dos niñas tan chiquiticas. Y entonces, como si alguien me ha dicho, bueno, listo, siga, pero búsqueme, encuéntreme. Entonces me dediqué a buscar a ese Dios que me dio esa oportunidad de conocerlo. Y desde ahí yo le prometí, voy a ser tu siervo, y no he dejado de hacerlo. Y si el Señor me permite, hasta el último día de su vida, yo le quería servir para cumplir ese voto. Y porque a partir de haber dado ese voto, el que salió ganando fui yo. Porque no me imaginé que dedicando mi vida a conocer a ese, para darlo a conocer al mundo, no sabía que yo encontraba ahí salvación y vida eterna y felicidad y plenitud de gozo. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo desde que recibí esa gracia tan grande de entender que Jesús? Y yo le digo, cuando usted piensa en Jesús, piensa en salvación, piensa en vida, piensa en todo lo que constituye ese nombre que se ha dado a revelar a través de toda la Biblia. ¿Sí? Toda la Biblia está diciendo quién es el Dios a quien nosotros llamamos Padre. Mira el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra. Entonces estamos viviendo un mundo inverso. Somos nosotros los que tenemos que entrar ahorita en Él. Nosotros, de nuestra propia voluntad. Los hijos de Dios no nacen por los deseos de la carne, ni porque yo engendré y teniendo fe con mi esposa, los hijos míos nacieron siendo hijas de Dios. No, Señor. Yo tomé la decisión de bautizarme en agua y nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Fue el haber creído en ese nombre que es salvación para mí, y alejarme de este mundo como lo hizo Abraham para seguir esos pasos de Jesucristo. Sus pisadas, sus huellas, tratando de imitarlo a Él, tratando de alguna manera construir el nombre de Dios a través de la predicación, para que mucha gente también tenga la bendición y nosotros seamos fuente de la bendición y fuente de la vida, en oración, en ruegos, en estudio, en súplicas, en predicaciones, en veja para aquí, para allá, llevando por todas partes hasta Vito. Pero no importa, lo importante es que conozcan a ese que yo conocí como Padre, que si de pronto yo ya no tengo papá de carne en este mundo, pero tengo un Padre que es eterno. ¿Cuál de los dos sería mejor? Pues si no aprovechó el que tuvo el de la carne, pues de malas, como se dice. Si lo aprovechó, bien, pero si no, adelante. Usted tiene que seguir adelante. Si fue un mal papá, siga adelante. Sin embargo, Él fue la fuente de su vida. Usted está en este mundo es porque tiene un padre, no sé, pero piensa un momento, ¿por qué está aquí hoy? Alguien tuvo que mecerlo, alguien tuvo que prepararle los teteros, alguien tuvo que limpiarle la cola, alguien tuvo que darle la mano para caminar porque usted no podía, ¿o no? Entonces, ¿por qué no lo recuerda como un padre que fue la fuente de la vida y punto y se acabó? ¿Fue mal papá? No importa, entienda lo que es Dios el Padre, comprendan. Porque Dios le permitió a usted nacer de nuevo por la sangre de Jesucristo, que es la primicia. Acepte las primicias de Cristo, acepte la primicia de Dios que nos está dando a Jesucristo para que tengamos ahorita una vida nueva y llamemos a un eterno, al Padre Jesucristo, llamarlo Padre eterno. Eso no se consigue si no viene del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo de Dios no viene a nosotros, nunca podríamos decirle a Dios Padre, no podríamos. Repite como la camándula, Padre nuestro que estás en el cielo, santifica, Padre, Santa María y todo el resto. ¿Por qué? Porque es una tradición, pero no es una experiencia. ¿Cuál es la experiencia nuestra? Encontrar salvación en Jesucristo. Encontrar que hay una esperanza, hay un mundo por venir que no es el seno de Abraham, no es el seno del padre Abraham, sino que es el seno donde Jesús está a la diestra de la majestad en las alturas. Dijo, mire, si ustedes me amaran, se hubieran puesto muy felices porque yo os he dicho que voy al Padre y vuelvo. Si ustedes me aman, guardaré mi palabra. Si ustedes me aman, yo rogaré al Padre y daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Si ustedes me aman, yo voy a estar con ustedes para siempre. Y yo voy a estar intercediendo por ustedes para siempre. Y voy a hacer su salvación eterna. Y voy a presentarme ante mi Padre por ustedes. Y voy a estar rogando súplica de día y de noche por ustedes. Porque no importa la hora que usted se arrodilla ante Él, Él está dispuesto a escuchar su oración y que los ángeles puedan llevar esa oración para que el Señor la escuche y sea el que medie entre Dios y nosotros, porque así está escrito, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sí, así lo dice. Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 2. Mira porque dice que oren.
Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Porque dijo a ustedes les conviene que yo me vaya, porque yo me voy a ir y para mí es mejor, para ustedes es mejor que yo vaya al Padre, porque el Padre es mayor, porque el Padre es fuente de la vida. Y si ustedes están en este mundo van a estar dispuestos al maligno, hasta espíritus de engaño van a llegar sobre ustedes si ustedes deciden no obedecer a la verdad. Entonces no nos metas en tentaciones las personas que se alejan hasta negando el nombre, porque ya no quieren salvación, pierden hasta la salvación, descuidan su salvación. ¿Dónde está? Salvación está a la derecha del Padre, cumpliendo el oficio de Dios Padre. Entiendan, es que Él es la imagen del Dios invisible. Cuando Él subió, ¿quién fue el que subió al cielo? La imagen, el que conoce la voluntad de Dios, pero que también sufrió con nosotros y está dispuesto a llevar una vida. Perdónalo, mire, le está pidiendo, Padre, por favor, ayúdalo. Él es consciente que se equivocó, ayúdalo a restaurar. Hebreos es una carta que es un medicamento para aquellos que han perdido la salvación y la confianza. Porque estamos predicando durante este año fe y confianza en el servicio a Dios. Si usted dejó de tener confianza y dejó su fe y ya no le sirve a Dios, entonces usted tiene que acudir a Él para que interceda por usted ante el Padre. Pero hay salvación en los cielos mientras usted tenga carne. La salvación está dispuesta porque Él está orando, mediando por nosotros. Les conviene que yo me vaya y yo voy a estar con ustedes todos los días. Si usted ama a su Padre, ¿no le gustaría que su Padre estuviera con usted para siempre? Yo quiero que el Padre nunca me abandone. Yo no me quiero sentir abandonado por un Padre Dios eterno que en todo su nombre muestra todo su esplendor y toda su benevolencia para con nosotros, su bondad, su generosidad, su misericordia, su presencia, su omnipotencia, todo lo que Él puede hacer como Padre Dios. Es que nosotros como Padre tenemos límites. Yo no puedo decir a mis hijas, les voy a dar ilimitadamente lo que quieran. No, yo no puedo. Saben que ya no puedo. Hagan ustedes, sigan ustedes adelante. Hagan ustedes, porque ya llevamos con mi esposa 30 años, bueno, de casados, pero Dani tiene 30 años levantando hijos. Entonces ya hemos hecho mucho, pero llega un momento que nos dice, se me acabaron los días, ya no puedo hacer más, chao, adiós. Me voy para el seno de Abraham. Amén. No, Señor. Ay, bueno, gracias. ¿Para dónde se va? A la casa del Padre Dios. Allá nos vamos a ver en la casa del Padre. De allá siempre iremos eternamente para siempre, Padre, porque yo no me quería separar del Padre Dios. Porque la vida es esa. La vida consiste en entrar a la gloria y en la casa del Padre y siempre llamar hijos donde ya no hay matrimonios, donde no se tienen hijos, ni se casan, ni se dan en casamiento. O sea, ya tenemos una vida completamente distinta. Estamos viendo una forma primitiva. Mucha gente va a estar buscando amor en este mundo y se le olvida y no entienden que el amor de Dios es que le podemos llamar a Dios Padre y entrar en la eternidad. ¡Qué confusión! ¿Qué amor por este mundo? Pero está viendo si me aman. Entonces dice, exhorto, dijo capítulo 2 de Primera de Timoteo. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por eso, estas son personas ricas que pueden orar por otros, que pueden orar en la iglesia, que pueden, yo cuando encargo, por favor, ¿quiere hacer la oración de representación? No, si no tiene tiempo, yo entiendo. Pero si entiende que es una persona rica, entonces hágalo para Dios. Como si fuera un rico, como si fuera una persona hija de Dios, como Jesucristo, que ofreció ruegos y súplicas por nosotros, por Él y por sí mismo, como sumo sacerdote. Y Él lo está haciendo ahorita de día y de noche. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable ante Dios nuestro Salvador. O sea, el eterno Salvador, le agrada que usted ore por los demás. ¿Cómo se agrada a Dios? En cambio, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. No he entendido qué quiere decir mi nombre de salvación. Yo estoy dispuesto a traer salvación y interceder por ustedes, pero yo hago justicia, pero de este mundo, por favor, vaya usted ante un juez. Pero no me deja a mí lo que usted puede hacer con su trabajo, con su sabiduría. Porque es bueno y agradable ante Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ay, ¿qué es lo que quiere? Que usted ore por estas personas, que alcancen salvación, para que por favor nos dejen predicar salvación, nos dejen emular su nombre, nos dejen construir tu nombre en este mundo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui constituido predicador y apóstol, dice entre comillas, en verdad, en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Es que Él quiere que usted tenga derecho a orar, sea rico para con Dios, no ore solamente por usted, ore para que otras personas se salven.
que otros conozcan esta verdad. Yo he llevado mi vida desde que la entregué a mi Señor para que Él pueda usarme, para que conozcan a Jesús, que conozcan su gracia. En la medida que más voy acercándome, más lo voy conociendo, pero más humilde me voy volviendo. A veces tengo que orar para que el Señor me dé sabiduría para enseñar lo que cada día aprendo, porque no es fácil. Porque ya digo, ni siquiera Moisés pudo hablar la ley que le dio por primera vez, tuvo que romper hasta le dijo, no, comencemos de nuevo, y dijo, mira, la única forma es tener un tabernáculo para que ellos entiendan mejor, que es tener fe y confianza en el servicio a Dios. Y ahí comenzó cómo se sirve, y cómo se tiene fe, y cómo se tiene confianza, pero Jesús nos enseñó cómo se puede servir a Dios como Padre, porque Él obedeció hasta la muerte y muerte de la cruz. Terminemos. Colosenses capítulo 2, Colosenses. Sí, está muy larga la predica, no sé si alcance, pero igual la recortaremos y la enviamos, y deberíamos hasta compartirla. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Escuchen, cuando decimos que el Hijo tiene que ser como el que imita, y Él dijo, no puedo hacer yo nada por mí mismo, ¿sí? Entonces dijo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, las primicias, que no fueron las de Génesis, sino las primicias del primer Hijo de Dios, que decía, llama Padre. ¿Me comprenden? En las primicias quiere decir el primero que puede llamar a Dios Padre en verdad y servirle como Padre y hasta dar su vida en rescate para que sea conocido el amor de Dios, o sea, la forma de Dios en cuanto al amor que también da y recibe. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la deidad, toda, porque Él es el que está diciendo, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en un cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santas y sin manchas e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, del cual yo, diga su nombre, Danilo, fui hecho ministro. 2:10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, sino según tradiciones de hombres, conforme a rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que esta es la parte de mi reflexión en el WhatsApp. Estúdiela, reflexiónela y oremos para que nosotros entendamos. Cuando Él dijo, el Padre mayor es que yo, es que escuchen, porque vamos a terminar, a cerrar este culto. Cuando Jesús se manifestó, el Verbo se hizo carne, ¿cómo se manifestó? Como el Hijo del Hombre. ¿Quién murió en la cruz? ¿El Hijo de Dios? El Hijo del Hombre. Él dijo, cuando hayan levantado el Hijo del Hombre, entonces sabré que yo soy. Quien murió fue el Hijo del Hombre. ¿Quién lo resucitó? ¿Él a sí mismo? Dios fue el que le dio vida. Voy al Padre, que Él es mayor que yo. Él vino y se sujetó al tiempo que está dentro de este sitio. Y Él para salir de aquí tenía que morir. Pero su muerte nos la dio Dios a nosotros para que comamos y bebamos de Él, para que su carne y su sangre nos eleve a la dignidad de poder llamar a Dios Padre. Pero eso no se lograría si no envía el Espíritu Santo. Por eso les voy a enviar el Espíritu Santo. Es la promesa para que el Espíritu Santo en nosotros tenga la facultad de llamar a Dios Padre. El Espíritu Santo interceda por nosotros. El Espíritu Santo nos recuerde todo. Si yo le coloco a esta prédica el título "Reciba el Espíritu Santo", no lo ven sino 2 o 3, porque la gente no sé por qué no entiende la importancia que haya llegado a nosotros la promesa de Dios, que es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay fe, no hay verdad, no hay luz, no hay cómo llamar a Dios Padre, no hay cómo decir a Jesús Salvador, no hay encontrar la salvación. Sin el Espíritu Santo estamos a ciegas, estamos muertos, no podríamos rendir el culto, no podría usted hacer una ofrenda, no podría decirle te amo. ¿Por qué menosprecian cuando uno coloca reciba el Espíritu Santo? ¿Por qué no ora por medio del Espíritu Santo? No entiendo.
Pero por favor entienda que mi corazón es para que ustedes, si los exhorto, es para bien. Como hijos que tienen unos celos, que los hijos lo amen, amemos a nuestro Dios y Padre. Entendamos que Él dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a preparar lugar para ustedes allá. Pero yo tengo que enviarles el Espíritu Santo. Si no viene el Espíritu Santo es imposible. Yo voy a ir al Padre porque el Padre es mayor que yo. Es decir, yo voy a rogar por ustedes para que ustedes conserven salvación y puedan entrar en la vida eterna. Así como entramos por medio del bautismo a Él, ahorita tenemos que entrar en la vida eterna. Nosotros nos salimos del huerto por desobediencia, ahorita tenemos que entrar. ¿Comprenden? Oremos. Padre, te damos gracias por la bendición tan grande que nos has dado de llamarte Padre, aunque nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, siendo idólatras, estando alejados, sin fe, sin esperanza, sin Cristo en este mundo. Pero tú nos has permitido que nosotros encontremos salvación en tu nombre. Ayúdanos para que nosotros conozcamos más a nuestro Salvador, conozcamos más la salvación que tú proveíste. Ayúdanos para que nosotros creamos en tu nombre, porque los que se pierden son los que no creen en tu nombre. Ayúdanos, por favor, que tú te sentaste a la diestra en la majestad en las alturas para que tengamos salvación, para que tengamos redentor, para que tengamos un sumo sacerdote que pueda entendernos y que pueda ofrecer ruegos y súplicas a nuestro Dios y Padre. Ayúdanos para que nosotros tengamos un amor muy grande y que nuestro Dios nos considere ricos. Ayúdanos, por favor, para que las oraciones que nosotros hagamos por los demás también las hagamos por la abundancia y la generosidad que tú nos has dado, para que así como nos has mostrado a nosotros salvación, podamos llevar salvación al mundo entero, a donde tú nos envíes, para que seamos luz en medio de las tinieblas, para que nos uses como familia o como personas, como fuente de la bendición y fuente de la vida para siempre. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, Padre. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos que pueden llamar a nuestro Dios Padre, sabiendo que nuestra salvación está en los cielos, intercediendo de día y de noche por los que le buscamos en verdad y en espíritu para siempre. Amén. Amén.